¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal, este programa que se emite a través de Canal 14 y también por la web a todo el mundo, www.forumjuridicofiscal.com.ar. Hoy vamos a tener un muy buen programa con el doctor Ricardo Ferraro, con el doctor Horacio Cardoso, en el cierre con el contador Ramón Pena, hablando de un fallo muy importante y muy actual que va a ser desmenuzado, desarrollado en el cierre de muy buena manera. Antes de arrancar tengo que agradecer como siempre a la gente de La Perla por la vestimenta habitual. La Perla en su casa tradicional de Independencia de Avellaneda, vistiendo a todos los santiagueños. En el comienzo del programa, ya estamos con el doctor Ricardo Ferraro, queríamos tocar una perlita referida a la regularización de una sociedad de hecho. Una sociedad que se regulariza en los términos del artículo 22 de la Ley de Sociedades Comerciales, inscribe determinados inmuebles rurales a su nombre. La consulta o la duda era si esos bienes inscritos generan hecho imponible alguno. El dictamen de asesoría técnica número 8 del 2012 es muy claro, no hay hecho imponible ni incidencia impositiva por tratarse de bienes que antes estaban en patrimonio de los socios, pero obviamente, como se trataba de una sociedad de hecho, no podían ser incluidos en el patrimonio social. Una vez regularizado, esos bienes, esos inmuebles, pasan a la sociedad regularizada sin ningún tipo de hecho imponible o imposición. Explicado esto, nos tenemos que meter en un tema muy importante. Mi amigo, el doctor Ricardo Ferraro, ha desarrollado un bloque muy importante referido a países de nula o baja tributación, esencialmente conocidos como paraísos fiscales. Atentos todos los asesores contables que tienen relación con empresas que comercian en el exterior, que están relacionados con el comercio exterior, porque es muy importante. El amigo Ricardo Ferraro, Paraísos Fiscales, en Fórum Jurídico Fiscal. La vorágine normativa, digamos, y de grandes temas que se dan permanentemente, muchas de las normas que se van publicando parecen desapercibidas, es decir, pasan como desapercibidas. Y muchas veces uno le dedica mucho tiempo a temas que indudablemente, si bien son importantes, aquellos que pasan como de costado, también habría que darle su importancia. En este caso me estoy refiriendo al decreto 589/13, o sea, del 2013, que modificó el artículo 7º incorporado luego del artículo 21 del decreto reglamentario del impuesto a las ganancias, y que se refiere particularmente a los países de baja o nula tributación. Desde ya que esta modificación tiene una vinculación directa con el artículo 15 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que tiene que ver con precios de transferencia. Sin embargo, yo diría que se trata de una modificación que tiene injerencia en otras cuestiones también, como por ejemplo en el último párrafo del artículo 18 de ganancias, que habla de imputación al año fiscal y que habla de cuando se le hacen pagos a sujetos que se encuentran radicados en paraísos fiscales. Con lo cual, yo diría, primero, con respecto al tema de precios de transferencia, no es una cosa elitista, es una cosa que le puede tocar a cualquiera, es mucho más generalizada de lo que, digamos, el común de la gente piensa. Esto no es para las grandes empresas, cualquiera que haga algún movimiento de comercio exterior puede estar inmerso en el régimen de precios de transferencia, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, yendo al 589 en particular, o sea, a este decreto que ya está vigente, pero no en vigencia plena, y les voy a explicar por qué. Primero, ¿cuál es el cambio que hay? Ustedes tenían en el artículo 7 incorporado, luego del 21 del decreto reglamentario, una lista de lo que se consideraban países de baja o nula tributación. Es decir, estábamos en presencia de una lista
taxativa donde uno buscaba y decía, este es un país, este es un territorio de baja o nula tributación. Muy bien, ¿cuál es el cambio a partir de ahora? Les explico. Ahora se ha facultado a la AFIP a hacer este listado. Y ese listado se va a publicar en la web. Entendemos nosotros que va a tener que haber una resolución general con respecto al listado que se apruebe y que se suba a la página web del organismo. No obstante, en adelante también cambia la definición de paraíso fiscal. Primero, ¿cuáles son, a juicio del nuevo decreto, lo que se debe entender como territorio, país o estado asociado, o como se trate, de baja o nula tributación? O sea, lo que denominamos comúnmente paraísos fiscales. Son aquellos territorios que se consideran no cooperadores en materia de tributación, o sea, de intercambio de información tributaria. ¿Qué significa esto? Que en adelante solo serán considerados como no cooperadores aquellos, digamos, que no hayan colaborado en materia de información fiscal. Pero ¿cuáles son los que colaboran entonces? Esta es la pregunta que tenemos nosotros que dilucidar. Eso lo dice el propio decreto 589. Y dice que son aquellos que tengan firmados convenios de intercambio de información con Argentina o convenios para evitar la doble imposición internacional que implique el intercambio de información. ¿Cuál es la duda? ¿Tienen que ser convenios bilaterales o multilaterales? Porque en la OCDE nosotros somos miembros, el país Argentina, y tenemos algunos multilaterales. A mi criterio, tiene que haber convenios firmados de manera bilateral. ¿Y cuál es el cambio que hay en adelante? Bien, en adelante no serán paraísos fiscales aquellos que aparezcan en el listado, distinto a lo que era antes. Antes los que aparecían eran los paraísos fiscales. Ahora son los que no aparecen. Es decir, todos los que van a aparecer son cooperadores con el país y consecuentemente con ellos se va a poder operar. Los que no están, esos van a ser considerados de baja o nula tributación. Indudablemente esto va a requerir algo más, porque por ejemplo, si uno no firmó un contrato, me refiero a la Argentina, no firma un contrato con Estados Unidos, nadie va a dudar que Estados Unidos es un país confiable. Esto significa que, a pesar de lo que dice el decreto 589, todavía me parece que hay algo más por reglamentar. Y esto entrará en vigencia efectiva cuando la AFIP apruebe su primer listado de países cooperadores. Gracias, ahí estaba el amigo Ricardo. Gracias al doctor Ricardo Ferraro por su exposición en cada uno de los programas de Fórum Jurídico Fiscal. Importantísima la participación desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en todos los programas lo vamos a tener. Estamos viendo en este preciso momento con la captura excepcional de Hernán Ramos lo que es un hecho muy importante en la página www.dgrsantiago.gov.ar, el Código Único de Actividades de Santiago del Estero, un hecho muy reclamado, se ha codificado, está realmente muy bien, ahí lo están viendo. Cuando ustedes también entran a la página de generar un contribuyente en los ingresos brutos y tienen que elegir la actividad, también clarito con la codificación, el tema es muchísimo más fácil, así que una buena noticia desde la Dirección General de Rentas también lo queríamos mostrar. Y ahora rápidamente vamos con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que también ha acercado una muy buena información. Hay que presentar los trabajos
y es muy importante, el primer concurso provincial de investigación para matriculados del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, homenaje contador Carlos Augusto Yoles, es la resolución 2812, hay áreas temáticas como la administración, la comercialización, la contabilidad y auditoría, también en el aspecto laboral, en el sector público, tributaria, economía, es decir, se pueden presentar distintos tipos de proyectos, distintos tipos de trabajos, solo para matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con pago al día en el ejercicio de derecho profesional y que no se encuentren inhabilitados. Deben ingresar a la página del Consejo, allí está claramente especificado también las especificaciones técnicas, el tipo de papel, cómo debe presentarse cada uno de los trabajos, y el cierre de la presentación es para el 30 de agosto del 2013, importantes premios en efectivo, así que realmente es muy importante. Trabajos para el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, área de investigación, otra vez el Consejo en el desarrollo de investigación para todos los profesionales santiagueños. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal, ahora es el momento del doctor Horacio Cardoso, realmente una persona muy importante, reconocido abogado tributarista, docente de posgrado en Derecho Tributario de la UBA, de ahí su importancia. Va a desarrollar el tema tan prometido a lo largo de cada uno de los programas, el blanqueo y los beneficios de incluirse en el mismo. Atentos a todos los seguidores de Fórum Jurídico Fiscal, porque programa tras programa empieza a desarrollarse por los mejores tributaristas del país este tema tan importante del blanqueo fiscal. Ahora sí, el doctor Horacio Cardoso aquí en Fórum Jurídico Fiscal. Aquí estamos con el doctor Horacio Cardoso, a quien convocamos para poder charlar un rato sobre la conveniencia o no de acogimiento al blanqueo. Indudablemente hay distintas opiniones con respecto a la conveniencia o no de acogimiento y nos interesa sobremanera charlarlo con el doctor Cardoso porque ha estudiado el tema en profundidad y tiene una opinión fundada sobre esta cuestión. Así que, sin más, le agradecemos al doctor Horacio Cardoso y le damos la bienvenida a Fórum Jurídico Fiscal por su participación. Muchísimas gracias, es un gusto estar acá. El tema del blanqueo es un tema que, desde mi punto de vista, representa el mejor negocio de la Argentina en estos momentos. Más allá de las cuestiones vinculadas con la moralidad o la ética o el momento de blanqueo, lo que como abogado yo tengo que mirar es la conveniencia hacia los contribuyentes. Una de las razones por las cuales me ha llevado a pensar que en realidad tenemos que mirar al blanqueo como si este fuera un subsidio que concede el Gobierno Nacional o el Congreso Nacional hacia las pymes. ¿Por qué? Porque de alguna manera el blanqueo significa a todos aquellos que blanquean les perdonamos o le damos un paraguas para futuras inspecciones, porque cualquiera que sea, si bien hay una fórmula con relación a el significado del paraguas, implica que la AFIP casi no los va a poder fiscalizar. Imagínense ustedes la situación de me vienen mañana a fiscalizar y yo le digo al inspector, pase, ¿quiere que le cuente todas las evasiones? ¿Y cuál sería la respuesta? Yo ya blanqueé. Entonces, desde el punto de vista de las empresas, esto es un subsidio y además es un subsidio gratis. Bueno, uno de los temas es que no hay que poner la fecha del origen, de los capitales, y después hay un tema de imputación al año fiscal. Eso tendrá que ver con el año en que me quieran fiscalizar, supongo yo. Exactamente. Por eso yo vuelvo a reiterar, apartándome del aspecto ético de este blanqueo, la realidad es que si yo blanqueo $20.000,
¿sí? Puedo estar cubriendo hasta una evasión o ventas evadidas de casi 1 millón de pesos, con un impuesto muy importante. Pero como bien vos decís, no tengo obligación de informar cuál es la fecha del blanqueo, la AFIP primero me tiene que encontrar en qué año una diferencia superior a esa para recién ahí empezar una fiscalización efectiva. En la práctica, la experiencia de los 2 anteriores blanqueos es que nunca hay fiscalizaciones posteriores a los blanqueados. Mi mamá diría, utilizando la lógica o el sentido común, que aquellos que blanquean sería lógico volverlos a fiscalizar, porque lo que hacemos los seres humanos es repetir nuestras conductas buenas o malas. En este caso, la experiencia indica que en el blanqueo del año 85, en el blanqueo del año 2008-2009, no han habido inspecciones a los que han blanqueado. Es decir, es como si fuera un bill de inmunidad cada blanqueo, digamos, algo así deberíamos tener en mente. Y esto es parte de la conveniencia del acogimiento. Así lo planteo yo. Cada persona que blanquea obtiene una carta de indemnidad en la práctica firmada por el fisco. Están dadas todas las condiciones para que aquellos que se acojan al fisco le resulte particularmente dificultoso fiscalizarlos. Vos sabés que hay un tema también con respecto a esto que es muy curioso que se está dando con el blanqueo. Dice que tenés que tener presentadas las declaraciones juradas antes del 31 de mayo. O sea que el que no presentó o presentó el 3 de junio, por ejemplo, se vería impedido de blanquear. Sin embargo, el que no está inscripto la va a poder presentar hasta el 29 de septiembre. O sea que hay una gran diferencia entre quien está inscripto con quien no está inscripto, porque el que no está inscripto está más beneficiado que el que está inscripto. Esta es una cuestión que también puede dar lugar a, digamos, como incentivo al blanqueo. Sí, yo tengo la norma que prohíbe el acogimiento a aquellos que no han presentado la declaración jurada, tuvo un claro efecto de evitar pérdida de la recaudación. ¿Se imaginan ustedes que si no hubiera existido esta norma, creo que la mitad de las empresas argentinas no hubiera presentado la declaración jurada de ganancias? Cumplido el objetivo, estimo que en el futuro se va a flexibilizar, pero esto va a requerir una reglamentación que expresamente lo autorice. Por otro lado, en la Argentina, el que comete en materia tributaria la conducta más dañina y el que comete la conducta más perjudicial, desgraciadamente parecería que en la Argentina siempre está más beneficiado. Y esto se repite en las leyes de moratoria, en las leyes de blanqueo, en donde aquel que cumplió no tiene ningún beneficio. En cambio, el que incumplió tiene todos, porque siempre hay un beneficio absolutamente inmoral, pero ojo, insisto en el concepto, esto es un subsidio a las pequeñas y medianas empresas argentinas. Bueno, no cabe duda de tu posición, indudablemente tu posición es mejor aproveche la oportunidad, esto es lo que de alguna manera estamos diciendo. Bueno, en principio te agradecemos tu colaboración con Fórum Jurídico Fiscal y como el programa siempre cierra con un tema elegido por alguno de los entrevistados, en este caso te quiero pedir que elijas un tema para el cierre del programa. Por la edad y yo quiero algo de Serrat. Así se hará y muchas gracias. Gracias. Ahí estaba el doctor Horacio Cardoso, seguramente lo vamos a volver a tener. Magistral exposición, teniendo en cuenta el enfoque que le dio, es muy importante el tipo de enfoque que le dio, porque más allá de la cuestión ética de la ley, analizando técnicamente como quiere hacerlo este programa, hay que ver los beneficios o posibles beneficios de acogerse a este blanqueo. Por eso decíamos, en cada uno de los programas
sucesivos vamos a tener algo de blanqueo, porque es realmente muy importante y, como prometimos, hemos empezado a desarrollar este tema tan importante aquí en Fórum Jurídico Fiscal. Va a quedar muchísima información en el tintero. Por lo pronto, la provisión de prótesis para reemplazos articulares ha quedado un tema muy importante para tratar en el próximo programa. ¿Se encuentra exento o no la provisión de prótesis para reemplazos articulares en el impuesto al valor agregado? Esto lo vamos a tratar en el próximo programa, en el marco o en el contexto del artículo 7 de la ley IVA. Ahora sí me está esperando para el cierre el contador Pena, mi amigo el contador Pena, para desarrollar un fallo muy importante. Hacia allí vamos, el contador Pena, y continuamos en Fórum Jurídico Fiscal. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal, se está terminando este muy buen programa. Ahora un gusto tenerlo otra vez a mi amigo y mentor, el contador Ramón Pena. ¿Cómo te va, Ramón? Hola, Beli, ¿cómo estás? Bueno, muy buena impresión causó en Facebook y también en la página el fallo que hemos desarrollado en el programa anterior referido a la apropiación indebida de aportes personales para los empleados en relación de dependencia. Era por encima de los 20.000 pesos que caía en ley penal tributaria, ¿no? Actualmente está en los 20.000 pesos el artículo 9 de la ley penal tributaria, y ha causado mucha repercusión, creo yo, porque en la actualidad, al no existir un plan de pagos permanente, entonces se produce el vencimiento de la obligación de los pagos de aporte entre el 10 y el 15 del mes, y desde allí 10 días hábiles para pagar. Caso contrario, se aplica la ley penal tributaria. Increíble. Entonces, ¿no? Es un tema gran preocupación, exactamente. Se dice que a partir del 1 de agosto va a surgir... Vuelven los planes, lo que explicamos en el programa pasado. Y por eso causa tanto revuelo y por eso mucha gente por ahí queriendo ver de nuevo el programa puede volver a ver ese bloque específico en la página, hacer todas las consultas que quiera, Ramón. Claro, puede verlo de nuevo y también hacer las consultas que le vamos a contestar a través del programa o vía correo electrónico. Y también aprovecho y les digo que todas las consultas respecto al blanqueo, que las hagan a través de la página. Y hoy arrancó la exposición, vamos a tener mucho. Vamos a tener mucho, están surgiendo nuevas normas, por ejemplo, la del 27 de junio, la resolución 62 del 2013, que es de la Secretaría de Comercio Interior, en la cual fija que los proveedores de materiales de construcción que reciban el bono denominado SEDIN van a tener que inscribirse en ese registro. O sea, siguen saliendo normas, no solamente de la AFIP, sino del Ministerio de Economía, la comunicación del Banco Central, en este caso resolución de la Secretaría de Comercio Interior. Va a haber muchísimo, hay mucho material, hay muchos temas, hay muchas dudas al respecto, por lo tanto que efectúen la consulta pertinente y a través del programa se le contestará, ¿no? Impresionante, Ramón. www.forumjuridicofiscal.com.ar, más de 820 me gusta, más de 1000 visitas entre YouTube y el Facebook en cada uno de los bloques, en cada uno de los programas. Realmente es espectacular, de todas partes del mundo. Me decías México, 300 visitas. 300 visitas. Es impresionante realmente. Y hoy me parece que esta parte gusta muchísimo. Hoy tenemos otro fallo muy importante referido a la clausura. Y este fallo ya entra a tocar en la parte constitucional o inconstitucional de la clausura por parte de la administración, ¿no? Exactamente. Este fallo de clausura por parte de la AFIP es novedoso, ha traído repercusiones, incluso ha salido en los medios periodísticos, pero les quiero explicar un poco técnicamente cómo sucedieron los hechos. Se trata de un local comercial que vende artículos de cotillón. Entonces se presentan dos inspectores fiscales en el local comercial y detectan que una señora no recibió el ticket por la compra de 44 pesos de artículo de cotillón. Entonces vienen los inspectores y en base al artículo 41 de la Ley de Procedimiento Tributario levantan el acta de comprobación. Ahora, ¿qué hacen en el acta de comprobación? Ellos dicen y manifiestan en el acta que se vendieron artículos de cotillón por 44 pesos y que una persona de sexo femenino a la cual no se le emitió el ticket. El ticket factura, bien. Por lo tanto, se cita audiencia para
la defensa de la contribuyente. El fallo es AB sobre presunta infracción a la ley 11683, tal cual la estamos viendo en pantalla en este momento, ¿no? Es de la Cámara Federal de La Plata. Bien, seguimos con los pasos antes de llegar a lo que dijo la Cámara. Se cita audiencia a la contribuyente para ejercer su derecho de defensa en sede administrativa. Entonces, ejerce su derecho de defensa, el juez, el jefe de agencia, que es juez administrativo, le aplica la sanción de 3 días de clausura y 300 pesos. Le aplica el mínimo legal. La contribuyente apela, según el artículo 77 de la ley de procedimiento, Apela a la multiclausura. apela a la multiclausura y quien resuelve la Dirección Regional La Plata, y en este caso, vamos a decirlo francamente, la AFIP es juez y parte, confirma, Siempre va a decidir, generalmente confirma va a ir en la misma sanción. línea, correcto. La doble sanción, multa de 300 pesos, clausura de 3 días. Entonces ahí sí, y ahí viene lo que nos interesa, se abre el juego porque por el artículo 78 y dentro de los 5 días de esa resolución se apela judicialmente y ahí va al juez federal de La Plata, el doctor Manuel Humberto Blanco. Y es muy importante lo que dice el juez federal de primera instancia, porque dice el juez, el acta de comprobación tiene vicios, 2 vicios fundamentales. ¿Cuáles son? Dice en forma genérica artículos de cotillón, Bien. cuando debía precisar qué artículos de cotillón son los que había comprado esta señora. Importante, atentos a este detalle. Un detalle importante. Y el otro, que no es menor, porque dice persona de sexo femenino. No identifica a la persona, a esta señora, que es la que adquirió los artículos de cotillón. Y tiene obligación De hacer. de hacerlo. ¿Por qué? Porque el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Tributario faculta a la AFIP y obliga a la persona a identificarse cuando el inspector le pregunta que debe identificarse porque no recibe el ticket. Claro, usted recibe factura, ¿quién es usted? ¿Quién? Entonces no lo hicieron los inspectores fiscales. Entonces el juez federal declara la nulidad de esa acta de comprobación y deja sin efecto la sanción de multa y de clausura. ¿Qué hace la AFIP? Obviamente, apela a la Cámara Federal el fallo de primera instancia y dice, no, el acta de comprobación está en forma correcta y están todos los hechos concretos que son válidos para aplicar la multa y clausura. Totalmente lo contrario. Totalmente. Y además dice la AFIP, es un instrumento público. Y aquí viene lo importante. Apela a la Cámara y la Cámara dice 3 cosas importantísimas. Le da la razón al juez de primera instancia diciendo, esa acta de comprobación Tiene vicios. tiene los vicios, tiene que identificar qué son los artículos de cotillón y tiene que identificar en base al artículo 10 de la Ley de Procedimiento Tributario quién es la persona que adquiere esos artículos de cotillón. Bien. Segundo lugar, la Cámara dice no es un instrumento público, dice es un instrumento privado, es un material de elemento privado, por lo tanto puede tener sus vicios y por lo tanto el juez de primera instancia tiene razón en declarar nulidad de esa acta de comprobación. Y lo más importante de todo, que es lo que llamó la atención y por eso hizo tanto ruido este fallo, es que la Cámara dice el artículo 41, que es el que faculta a la AFIP para realizar el acta de comprobación y recabar todos los elementos para aplicar una sanción de tipo penal, como es la clausura, porque es una sanción de tipo penal, y esto ya lo sabemos en forma unánime, ya la Corte se ha expedido desde el año 98 en el fallo Lapidus. Entonces, al ser una sanción de tipo penal, la AFIP no tiene las facultades para realizar este accionar previsto en el artículo 41. O sea, es una facultad ilegítima delegada a la AFIP. Por lo tanto, como es una facultad ilegítima delegada Ahí a la está AFIP, lo de la Constitución. declara la Claro. inconstitucionalidad de este artículo 41. Impresionante el fallo, ¿no? Tremendo. Y Esto confirma el fallo de primera instancia. Esta es la parte más importante, la última, ya Esta entrando última. en la inconstitucionalidad de ese accionar, ¿no? Ahora veremos, queda final abierto, vamos a ver qué sucede en la Corte Suprema respecto a este artículo y a esta facultad que la Cámara Federal de La Plata lo dio por ilegítima a la AFIP. Ahora, la realidad es que si esta sanción de tipo penal
desproporcionada entre la infracción formal de una factura por 44 pesos y una sanción de tipo penal. Y bueno, yo creo que la Corte se va a tener que expedir sobre todo esto, ¿no? Y va a ser muy importante. Aquí se ha sentado un precedente, realmente muy bien explicado el fallo, Ramón, muy importante. Me parece que en el programa se está empezando a desarrollar este último bloque de muy buena manera. Este era un fallo muy especial como el que hemos visto la semana pasada. Vamos en ese camino, el de la inconstitucionalidad de la clausura por parte de la administración, ¿no? Así que me parece que de ahí la importancia. Se termina, hay un tema pedido que es espectacular, sí, no es las tuyo. mujeres están pidiendo, ¿sí? Están a ¿Que muerte vos con los temas musicales. No, pero Paloma de Calamaro con bajísimo rating. Vamos a seguir. ¿Qué pide el doctor Cardoso? El doctor Horacio Cardoso pidió cerrar. Cerrar. Bueno, siguen apabullando al contador Pena, dejándolo bien abajo en las preferencias. Serrat es mejor también que Paloma de Calamaro. Nos vamos, se termina un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Lo volvés a ver en la web, acá abajo está. Todas las consultas acerca de este último fallo, acerca del blanqueo, acerca de los paraísos fiscales que también habló Ricardo Ferraro y acerca de la apropiación ilegítima de los aportes patronales, el fallo de la semana pasada. Todas las consultas a la web. Gracias, Ramón. Se termina un nuevo Fórum Jurídico Fiscal. Son aquellas pequeñas cosas que nos deja un tiempo de rosa en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón